amigos y seguidores de nuestro fanpage. Vamos a dialogar con el licenciado Víctor Hugo Vicuña Piedra. Él es un gestor cultural acá en nuestra ciudad, ha ocupado cargos justamente inherentes a esta área y un tema importante nos preocupa porque justamente la ciudad crece, el tiempo avanza y se necesita implementar proyectos culturales. Bienvenido, estimado licenciado, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la entrevista que me está concediendo en estos momentos a través de Radio La Voz de Milagro. ¿Cuál es la importancia de que se implemente, que se desarrollen proyectos a favor de la cultura en ciudades como Milagro? Bueno, usted lo acaba de decir, la importancia. Toda ciudad debe de tener un referente histórico, debe de tener una identidad para poder construir una memoria. Sin identidad no hay memoria definitivamente en ningún conglomerado humano, por más pequeño que fuere. En el caso de Milagro, si bien es cierto, han existido manifestaciones artísticas y culturales desde finales del siglo XIX hasta 1921. Hubo 7 instituciones artísticas y culturales desde 1893 hasta 1921. Posteriormente se crea pues la Legión Femenina de Educación Popular en 1934, que es la impulsora en el desarrollo de las bellas artes, de las bellas letras, y eso dio un dinamismo no solamente para poder tener una niñez y juventud apegada a estos valores. Una pregunta, le interrumpo, ¿usted de dónde tiene esta información? Bueno, esos son productos de investigaciones que he venido haciendo a lo largo de más de 25 años y que mantengo en archivos digitales, otros trabajos que he realizado a través de fuentes primarias que he recogido toda esta información que es tan diversa en diferentes archivos y centros históricos del país, ¿no? Es decir, que aquí en Milagro deberíamos iniciar por lo menos con un archivo histórico. Milagro debe por lo menos iniciar con un archivo histórico y una biblioteca que realmente compile o recoja toda la información en las artes, en las manifestaciones sociales, en las ciencias sociales y tecnológicas. Es importante la tecnología, pero tampoco podemos hacer de menos a las ciencias sociales, porque es la parte medular para poder construir desde la memoria los objetivos que nosotros queremos como sociedad, como Milagro, como región. Caso contrario, estaríamos viviendo en un oscurantismo, estaríamos viviendo en un atraso que ya ciudades más pequeñas que la nuestra ya están muy adelantados en estos temas artísticos y culturales. Por ejemplo, tiene museos, por ejemplo. Correcto. En la serranía, por ejemplo, hay pequeñas localidades que tienen un pequeño museo que no son más allá de 4x4 en una superficie donde tienen vestigios arqueológicos, instrumentos que fueron utilizados por artesanos de épocas inmemorables. Hay instrumentos musicales, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual les va dando una vida, un por qué esa persona se siente orgulloso de su terruño. En nuestra ciudad existe una rica información histórica, incluso con evidencia física, pero lamentablemente está muy dispersa. Y yo diría que este es un inconveniente, porque pretender en algún momento reunirla, consolidarla, también conforme avanza el tiempo, le estamos dando espacio a que se llegue hasta, si es posible, a comercializar aquellos que tienen en su poder algún tipo de restos arqueológicos. Aquí en Milagro existe, por ejemplo, a nivel privado, tengo entendido que la descendencia de Julio Viteri tiene algo importante que créame, que un museo que debería llevar el nombre de él en nuestra ciudad debería existir ya. Claro. Yo al menos fui amigo personal de su hijo, que también, que en paz descanse, don Julio Viteri Mosquera. Tuve la oportunidad de recorrer el museo, algunas piezas arqueológicas que fueron descubiertas o desenterradas por su padre, el arqueólogo, pero lamentablemente no ha habido una institución gubernamental ni local que se interese por darle vida para que sea la ciudadanía la que pueda tener acceso a esa información que, si bien es cierto, están en vestigios arqueológicos, pero es muy importante para preservar la memoria histórica del respaldar esa información con material que se tenga al momento, porque después mañana no sabremos de dónde procedió, de dónde vino. Claro, bueno, en ese sentido, claro, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural ya ha trabajado, inclusive tenía entendido en época de don Julio,
que ya habían sido datadas algunas piezas arqueológicas, ¿no? Claro que eso es un patrimonio de la familia Viteri. Pero si bien es cierto, pues ellos como expertos pueden también brindar su contingente técnico para que estas piezas sean datadas y se pueda determinar de qué cultura es y de qué año aproximadamente fueron elaboradas, ¿verdad? En todo caso, pues en Milagro, como bien usted lo señala, es una amalgama de culturas no solamente propia, sino también aquí hay una situación híbrida con lo que ha hecho, ha modelado una nueva cultura en Milagro, porque nosotros no somos producto de milagreños propiamente dichos, sino de diferentes grupos étnicos del país y fuera del país, lo cual ha dado pues un dinamismo y una importancia a lo que somos actualmente los milagreños. No podemos hablar que somos solamente auténticos milagreños, somos producto de ese mestizaje, de ese emporio. Hay pichinchanos, hay manavistas, chipuras. Allá yo justamente iba porque el pasacalle precisamente recoge todas esas... Y extranjeros también, ¿no? Y extranjeros, exactamente. Y para conocimiento suyo y de la audiencia también me atrevo a decir que el mismo Comité Pro Cantonización de 1912 de Milagro tuvo 5 extranjeros o ascendencias de extranjeros. Es importante. ¿Podemos recordar aquello, por favor, si usted tiene los nombres? Claro, empecemos por el don Ernesto Seminario Han, A-H-N, no es Hans con N, S como lo escriben comúnmente muchas personas, es H-A-N-H. Inglés, alemán. Alemán, nació en Hamburgo, su madre era de ascendencia alemana, su padre era guayaquileño, él era de una familia muy pudiente, adinerada de Guayaquil, era nada menos que de los seminarios que fueron los que donaron el parque seminario que lleva actualmente su apellido, y también don Ernesto fue administrador de lo que se conoció la antigua Hacienda San Miguel, donde actualmente existieron los terrenos de don Carlos Homero Vega hace muchos años. Toda esa parte de ahí correspondía a la administración de este personaje. Otro personaje, por ejemplo, es don Nicanor Alprecht, él es de ascendencia francesa. Tenemos otro más que es también el señor Antonio Bosso, de ascendencia italiana. Tenemos al señor Francisco Mazzini Carrizosa, que también era de ascendencia italiana. Y tenemos también a otro personaje que también tuvo que ver activamente en nuestra cantonización. Bueno, ya tenemos a Seminario, tenemos a Alprecht, tenemos a Bosso, tenemos a Mazzini, tenemos al último que se me escapa bueno, la memoria me está siendo un poquito ingrata, pero son 5 los personajes que activaron para que ese proyecto que nació como una idea, como un ideario, como un sueño de esos hombres que nos legaron la cantonización, se pueda hacer realidad lo que actualmente es el Cantón Milagro. Todos extranjeros. Todos extranjeros. ¿Qué decepcionados estarían ellos en la actualidad de ver cómo milagreños mismos de cepa no desarrollan la historia, no la desarrollan la cultura? Y no solamente eso, doctor, a esto caramba. también le vamos a añadir una partecita más para poder avanzar en la temática, que los que sentaron las bases del desarrollo agroindustrial de Milagro, todos fueron fuera de Milagro, toditos. Sí. Comenzando por don Rafael Valdés Cervantes, ibarreño, Sabino Hernández Velasco, peruano, Emilio Morner, se me escapaba Emilio Morner Álvarez también, que es de ascendencia alemana, Homero Morla, ascendencia guayaquileña, el doctor Modesto Jaramillo, ascendencia ibarreña. Entonces, todas estas personas, si ellos no hubiesen puesto sus ojos en Milagro para ascender sus industrias, Milagro, me atrevería a decir que hubiese tardado muchas décadas en ser cantón. Gracias a ese impulso que desarrollaron a través de la agroindustria es que Milagro pudo acelerar ese proceso de la cantonización de Milagro. Y de los extranjeros que llegaron posteriormente también hasta nuestra ciudad. Por supuesto. También su crecimiento agrícola, comercial se fue fortaleciendo. Y muchos de ellos dejaron raíces aquí en Milagro, familias que nacieron producto el extinto alcalde Humberto Centenario, uno de ellos, por ejemplo. Claro. Definitivamente, Víctor Hugo, estuvieran decepcionados todos ellos si vieran cómo el propio milagreño lamentablemente no se ha preocupado, no se ha ocupado de desarrollar proyectos que vayan a favor de la cultura, del arte. Milagro debería tener ya un museo, debería tener un centro de convenciones,
¿Qué más? Una sinfónica, por ejemplo, y entre otros. ¿Qué más podría tener Milagro ya a estas Milagro alturas? ¿Dónde puede, hace falta? Milagro puede tener también, y volvemos a esas añoranzas, un teatro como hubo en la época del Teatro Valdés, que hubo como en la época del Teatro Quirós, también el Teatro Rex, es decir, fueron personajes que vieron más allá de su presente, se traspolaron ellos al tiempo, al futuro, ellos volaron con su imaginación al futuro. Y ahí no solamente que habían movimientos literarios, venían personajes de otros países, de Argentina, de Así Guayaquil. conocí. En todo caso, pues Milagro era un centro, era un epicentro de atracción artística, cultural. Eso tuvo una duración hasta los años 70, 80, que comienza luego, por alguna cosa misteriosa, a decaer el tema artístico-cultural en Milagro. El teatro, por El auge de la ejemplo, televisión quizás repercutió un poco. sí, yo considero que sí, la contracultura ha influenciado demasiado para que nuestros propios valores sean pues desplazados por una nueva corriente cultural que yo llamo más bien una anticultura, porque eso no nos aporta mayores beneficios en el desarrollo de nuestros hijos, de nuestra juventud. Pero que en Sí. otras ciudades del país no ocurre aquello. No ocurre porque yo considero que sus autoridades y su población están sintonizadas con ese mismo ideario, ¿no? Entonces, cuando hay esa voluntad y esa suma de voluntades, los pueblos avanzan, los pueblos caminan, se empoderan de su historia y construyen un mejor futuro. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros, construir un mejor futuro, dejar a un lado divisiones que nos pueden desapegar, pero busquemos las maneras cómo nos podemos unir. Eso es lo que siempre yo manifiesto. Bueno, si existen comisiones al interior de una administración municipal, comisión de cultura, tengo entendido, pues de educación, comenzar por ahí, pues, ¿no? A gestar proyectos, a impulsar estos cambios, a que se prioricen, porque justamente los tiempos actuales así lo exigen. El desarrollo de la cultura en otros países cuando estuvieron en circunstancias como la nuestra fue justamente el impulso a la cultura, al deporte y otras actividades más las que lograron sacarlas de ese estancamiento impactado por las mafias, por las bandas delictivas. Bueno, yo considero que un cerebro ocupado, un niño, un joven que está desarrollando sus destrezas a través del arte, de la cultura, solamente tiene tiempo para la creación, se convierte en un ente creativo y eso a corto o a largo plazo está formando a un individuo proactivo para la sociedad, es decir, un elemento que nace en un determinado rincón de la patria, pero que su luz ha brillado tanto que ha trascendido las fronteras de su lugar de nacimiento, ¿no? Aquí en Milagro, por ejemplo, han habido excelentes artistas plásticos, por ejemplo, el señor Santillán, él es un personaje muy reconocido a nivel de los medios entendidos en artes plásticas, no solamente nacional, sino internacional. Es uno de los mejores artistas plásticos que Milagro ha dado, ¿no? Pero lamentablemente, pues, hay cuestiones que invisibilizan esos talentos y por eso es que muchos prefieren migrar a otras latitudes, no como resentimiento de su tierra, simplemente porque no le han dado la oportunidad. ¿Para qué? Para ellos brindar ese conocimiento que tienen y poderlo duplicar a las personas que vienen atrás, me refiero a la juventud, a los niños, que eso le haría mucho bien a Milagro. ¿Qué significa para usted? Los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Bueno, esa es una frase escrita por un español de ascendencia estadounidense que está escrita en Auschwitz, donde fueron confinados los judíos en Austria, un campo de concentración, exactamente, y eso hace reflexionar que hasta dónde llega la bestialidad humana cuando no se tiene sentimientos puros que nos identifiquen y nos hermanen como seres humanos. Entonces, eso nos llama la atención, que eso se puede repetir si nosotros seguimos cometiendo los errores del pasado. Entonces, en el caso de Milagro, cuando nosotros no conocemos nuestro pasado, estamos condenados a repetir. Y una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención y por la cual siempre yo he defendido esto, es que cuando nosotros hablemos de Milagro tenemos que mirar hacia atrás, porque no podemos entender el futuro si no comprendemos el pasado. Hay muchos males que fueron legados desde el pasado, pero que no los entendemos en el presente porque no conocemos
esos elementos que lamentablemente nos estancaron, y para eso hay que conocer el pasado. Con el licenciado Víctor Hugo Vicuña Piedra, él es historiador acá en la ciudad de Milagro, y justamente conversando, haciendo un enfoque en la importancia de implementar proyectos que permitan desarrollarnos como ciudad, como región. ¿Qué es lo que le hace falta a nuestra ciudad? A nuestra ciudad, primero nos hace falta empoderarnos de nuestra realidad. Segundo, tener conciencia de lo que queremos. Y tercero, ser parte también de una solución, no solamente estar en la orilla de la crítica, sino también ser parte de una propuesta, poder también participar con nuestras ideas a qué es lo que Milagro quiere aspirar. Y ahí deben de unirse tres elementos que son fundamentales para esto: la comunidad, la academia y la municipalidad. Esos tres elementos nos van a permitir engranar un aceleramiento a lo que queremos hacer. Y también, ¿por qué no decir?, tener el apoyo del Consejo Provincial del Guayas, porque en la parte donde el Consejo tiene su presencia, que son en las zonas rurales, también crear, no solamente en la ciudad, espacios para que la juventud de las parroquias rurales tengan acceso también a lo que es el arte y la cultura, y no solamente traerlos a la ciudad, sino ir donde ellos. Considero que en estos momentos es un poquito difícil por la inseguridad que vive el país, y ningún padre pues no quisiera arriesgar la seguridad de sus hijos, a pesar que lo que se está haciendo es algo correcto en pro de ellos, ¿no? Pero el momento no nos permite. Pero considero que esto debe de quedar en algún momento grabado para que alguna autoridad se pueda hacer eco de esto y poderlo echar a andar en un tiempo no tan distante, sino ya con resultados positivos. Víctor Hugo, la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, ¿cuántos museos tiene? Guayaquil tiene muchos, tiene el Museo de la Música, tiene el Museo de la Biblioteca Municipal de Guayaquil, tiene el Naín Isaías, tiene un Banco Central. Bueno, yo creo que Guayaquil debe tener unos 8, siquiera una decena de museos, fuera de los de Quito, ¿no? Politécnica creo que también y la museo. Sí, pero Milagro es lamentable porque debimos haber construido un museo al menos pequeño. Y saquemos proporción, pues ciudad de 2 millones con 10 museos, un museo por 200.000 habitantes, para comenzar. Es casi la población que tiene Milagro actualmente. ¿Y hace cuántos años tuvo Guayaquil, a los cuántos años de fundación tuvo Guayaquil Superior Museo versus lo que Milagro tiene? Correcto. Y las localidades más pequeñas, así que esto sea el abrebocas, que sea la iniciativa, que alguien se haga eco, siempre será importante. Espacios hay aquí en la ciudad. Toda esta cuestión de gestarlo a través de convenios, se me ocurre, ¿no? Quedó la antigua terminal terrestre desocupada. Traslada el edificio, lo que funciona actualmente en la biblioteca, hacia esa terminal terrestre, y ahí comienza implementando algo. El espacio es muy bueno, como sugerencia es muy bueno, porque tenemos una explanada que podemos hacer eventos inclusive abiertos al público, donde fácilmente podemos poner unas 4.000 personas, que ya 4.000 a 5.000 personas en un espacio público es un éxito, es bastante. Tenemos las antiguas oficinas que ya no están siendo utilizadas por las cooperativas que existieron ahí. Podemos hacer espacios para talleres de pintura, de música. Salón de exposiciones, centro de convenciones. Se puede hacer todo eso, claro, espacio, con decisión y con voluntad, se lo puede hacer. Y sería muy, muy interesante porque está enclavado en el centro de la ciudad de Milagro. Y además tiene un perímetro, ¿no? Correcto, y hay un cerramiento perimetral que permite que los vehículos queden dentro y no en la calle, ¿no? Entonces, muy buena su sugerencia, doctor, y sería bueno pues que alguna autoridad lo pueda recoger, hacer una planificación al respecto, y en un año aproximadamente poderlo presentar como una obra en pro de la cultura de Milagro. Esperemos que alguien de los señores concejales presente esta propuesta, este proyecto, que seguro las futuras generaciones lo van a agradecer y van a ser bien recordados, por lo menos en este sentido. No sé si algo más se me escapa, Víctor Hugo. Bueno, seguir avanzando, porque este oficio de ser gestor cultural, de estar pendiente con la memoria histórica
no es una tarea que hoy uno dice voy a hacer esto. Esto sabe cuándo empieza, pero no se sabe cuándo termina. Y posiblemente ni enviando todos mis huesos al sepulcro el día que me toque irme de este mundo, no avanzaré a ver la realidad que uno quisiera ver como ser humano para beneficio de mi cantón. Muchísimas gracias al licenciado Víctor Hugo Vicuña, historiador milagreño y gestor cultural. Aquí también hablamos de arte, de historia, de cultura. Buenas tardes. Más cobertura.